Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Qué pasaría si existiera un caso como el accidente de Roswell y uno de los supervivientes intentase buscar ayuda? Hoy vamos a hablar sobre el caso de Enrico Carotenuto, ocurrido en el año 1950 en Bahía Blanca, Argentina, un caso fascinante, inquietante y que desde luego es uno de los más extraños que he podido estudiar en mis largos años de estudio de fenómenos ufológicos. Bueno, el protagonista de nuestra historia, Enrico Carotenuto, es un doctor en ingeniería aeronáutica, arquitecto de profesión y excombatiente de la Segunda Guerra Mundial por el bando italiano. Bueno, este señor estaba trabajando en una empresa de ingeniería de Venezuela y le mandan a Bahía Blanca, Argentina, para una prospección de unos terrenos donde van a construir unas viviendas. Y bueno, pues allá va en ese viaje de negocios, alquila un coche, el señor Carotenuto, y entonces a 280 kilómetros de Bahía Blanca, él va conduciendo su volante, un cielo perfectamente despejado, con su radio, con sus cosas en la cabeza, cuando de repente, a unos 300 metros, observa algo, un brillo metálico. Este señor tenía un perfil de ingeniería que desde luego le permitía empezar a observar detalles que quizá nosotros pues no veríamos o se nos pasarían inadvertidos. Entonces este señor empezó a extrañarse porque aquello no parecía un avión aterrizado, su forma era bastante circular y entonces él empieza a acercarse y hay un momento en el que a 50 metros tiene que pararse porque dice, bueno, esto tiene que ser un proyecto secreto, yo no sé lo que es, pero desde luego es extraordinario. Su brillo reflejaba la luz del sol y era totalmente increíble. Eso sí, en todo caso y en todo momento, totalmente solo en la carretera. Y entonces aquí está Enrico Carotenuto, se sale del coche y empieza a andar hacia ese objeto que además tiene un efecto extraño porque tiene un brillo de la luz del sol que a él casi que le está pues reflejando, ¿no? Le está deslumbrando y entonces aún así empieza a acercarse y en su subconsciente empieza a sentirse feliz, como un niño, ¿no? Con el descubrimiento de algo que sabía que era totalmente extraordinario. Y efectivamente ahí cuando llega, pues tiene ante sí a un disco, un objeto con forma de disco de unos 10 metros de diámetro, tiene dos partes, una por debajo que tiene como una forma de plato invertido y otra por arriba que es cilíndrica y cubierta con una cúpula. Y bueno, la altura total de ese objeto son 4 metros y entonces este hombre está allí y empieza a observarlo, parecía con ese color completamente plateado y perfectamente pulido que era un espejo, un ovni que realmente tiene una superficie de espejo en donde él se ve reflejado en un momento totalmente increíble dentro de la historia de la ufología y entonces se da cuenta de que ahí no hay ningún tipo de movimiento, parece que aquello está muerto, ningún ruido, ni vibraciones, nada de vida a su alrededor, nada. Y además también en su entorno ni un tipo de sonido. Parece que es un entorno prácticamente controlado. Bueno, entonces en este momento está Enrico Carotenuto observando los detalles y entonces se da cuenta de que hay una pequeña puerta, una puerta que de hecho es accesible y dice, bueno, pues voy a entrar para adentro, ¿no? Quiero verlo, ¿no? Se da cuenta cuando está entrando que en el borde inferior de la campana de arriba hay como una superficie que está picada, como si el objeto hubiese tenido algún tipo de accidente, aunque él no ve que la tierra esté removida alrededor, pero se da cuenta de que aquello está como desgastado. Bueno, aún así se pone de cuclillas y entonces en esas puertas cuyas dimensiones eran de 1,20 metros por 0,90 metros, es decir, unas dimensiones muy pequeñas, pues empieza a meterse para adentro y entonces ya está dentro y se da cuenta de que hay como un escalón, baja el escalón, unos 60 centímetros de escalón, y se da cuenta de que está muy oscuro, la luz es muy tenue y además huele como a ozono, una mezcla entre ozono
y ajo, el ajo que encontramos en nuestras cocinas. Esa era la descripción de ese olor. Y entonces tiene ante sí un auténtico espectáculo Enrico Carotenuto, porque está allí delante y empieza a observar cómo el suelo parece hundirse poco a poco en cada paso que da. La cabina mide 2,10 metros de alto y entonces se encuentra ante sí tres seres que estaban bueno, pues como de espaldas y en una escena totalmente horrible, horripilante. En ese centro de la cabina, bueno, pues se encuentra a tres seres que miden entre 1,20 metros y 1,40 metros de altura, van vestidos con un traje grisáceo, gris plomo, una cabeza redonda, con cabello, con ralos cabellos claros y poco espesos, y además con la cabeza inclinada sobre su pecho, los ojos totalmente abiertos como sin vida y con la boca totalmente abierta, pues prácticamente en una situación post-mortem, ¿no? Las manos bien formadas, de un color como amarillento, claro, y además apoyadas sobre dos empuñaduras que salían de una caja negra que se hallaba a algunos centímetros de su cuerpo. Los tres seres estaban sentados y claro, Enrico Carotenuto estaba allí delante observándolos, casi esperando que se moviesen, pero no se movían, estaban muertos. Bueno, el rostro que observa parece humano, son como mini humanos, pero no son, no tienen enanismo, tienen una nariz bien formada, tienen unos labios sin bigote, unas mejillas que tampoco tienen pelo, no tienen rasgos de pelo, ni bigote, ni barba, los ojos grandes como platos, dilatados y vidriosos, las formas de su cuerpo evidentemente humanas, perfectamente humanoides, pero muy muy pequeños, parecían como adolescentes de 15 años, pero con los rasgos de un hombre. Bueno, Enrico Carotenuto está ahí, le llega a tocar el brazo a uno y se da cuenta de que está rígido, totalmente frío, el brazo se desplaza, ¿no? Parecía totalmente muerto ese ser, ¿no? Ve que el traje del cuello está pues muy cerrado, estrechamente cerrado, y lo mismo en las muñecas, es un traje que viene como de una sola pieza. Los pies apoyados en dos tubos fijados al suelo como que le servían de apoyo a cada uno de los seres. El traje que llevaban como de cuero duro y además inflado en los hombros, porque él decía que parecían como jugadores de rugby, de fútbol americano, ¿no? El aspecto de su butaca totalmente surrealista, de un rojo vermellón y además perfectamente ajustada a su cuerpo esa butaca. Bueno, por debajo de ellos había un tablero en donde se veía además una franja horizontal y ciertos signos extraños que él identifica que tienen que ser números. Y eso es una visión asombrosa dentro del fenómeno ovni, porque él dice que está ante cálculos y que todo lo que es el funcionamiento de la nave, pues aún está algo operativo. Ahí se observa también en toda la escena una especie de pantalla de televisión apagada y bueno, pues empieza a observar también a los otros dos seres, también llega a tocarlos, a ver si están vivos, están totalmente muertos, y entonces se fija que hay una cuarta butaca en donde no hay nadie. Y entonces él se acuerda de que la puerta estaba abierta, es decir, es posible que hubiera habido algún tipo de superviviente en este aparente accidente de un objeto volador no identificado y que hubiese salido quizá a pedir ayuda, quizá a por algún tipo de componente natural que pudiese servir para la nave. Bueno, el caso es que en ese momento, observando las caras de los seres con esos rasgos abiertos y aterrados, con cara de terror, esos seres, bueno, pues empieza a sentir un poco de miedo, empieza a observar también como dos ojos de gato, que eran pues como dos aparatos como los que vemos en las radios antiguas, en los radares. Empieza a observar también, claro, este hombre quería tocarlo, ¿no? Y empieza a tocar lo que viene siendo pues la butaca, ¿no? Es un tejido
muy suave, que dice que es muy extraño, que no había tocado él algo así en toda su vida, ¿no? Y entonces se fija en una esfera transparente de unos 25 centímetros de diámetro que está rodeada como con un anillo, ¿no? Un anillo que está inclinado unos 40 grados, y entonces dice que tiene como un aspecto del planeta Saturno y que podría servir, según lo que él estudia in situ, para observar lo que sería la longitud y la latitud en nuestro planeta. Bueno, eso es la idea que tiene él en ese momento, pero se da cuenta de que en toda la escena hay luz que sale como de bueno, pues como de una especie de esfera que está en el techo. Y entonces esa esfera empieza como a parpadear. Y entonces Enrico Carotenuto hay un momento en el que da un último vistazo a toda la escena y entonces le entra un miedo terrible porque dice, a ver si esto va a despegar de forma automática, porque estos seres no están tiesos aquí, no lo van a hacer, ¿no? Y me van a pillar a mí dentro y a ver cómo, bueno, yo me da pánico, ¿no? Voy a salir de aquí, ¿no? Y entonces hay un momento en el que este señor sale del objeto, sube el escalón, sale para afuera y como que le da un vaído, tiene como un mareo y se da cuenta de que la atmósfera que había respirado en el interior del objeto era diferente de la que había en el exterior, ¿no? El aire era pesado y penoso para respirar en el interior de aquel ovni. Entonces, en ese momento, Enrico Carotenuto vuelve a mirarse en la superficie perfectamente pulida de aquel ovni espejo y entonces se cabrea muchísimo porque dice, me tenía que haber traído una cámara de fotos, ¿no? Y no la tengo aquí y nadie me va a creer, ¿no? En todo caso, como decíamos, nadie se cruza con él, ni un solo coche en la carretera, y esto es bastante curioso, ¿no? Como si el fenómeno estuviese casi estudiando las reacciones de un ser humano ante una escena de tales características. Bueno, entonces en ese momento dice, bueno, me voy a ver a mis compañeros de trabajo que están en General Hacha, en una localidad situada a unos 200 kilómetros, y entonces se lo voy a contar ahora mismo. Llega hacia el coche, intenta encenderlo, y el coche evidentemente pues no podía funcionar, ¿no? Dice que podían haber sido las baterías, pero él estaba totalmente seguro que las baterías estaban en perfecto estado, y entonces bueno, pues al final termina por arrancar y sale disparado a toda velocidad hacia General Hacha. Yo seguramente me hubiera quedado allí intentando estudiar más cosas, pero aquel hombre tuvo miedo y el miedo le hizo buscar ayuda, ¿no? Estaba en un paraje pues prácticamente desértico y bueno, 200 kilómetros es bastante tiempo, por lo menos 2 horas de viaje, y entonces pues llega a General Hacha y entonces empieza a hablar con sus compañeros. Ya estaba prácticamente ya pues mucho más oscuro, ¿no? Y le dice a los compañeros, mira, vamos para allá, pero vamos mañana por la mañana al alba con la primera luz del día, porque si vamos ahora no vamos a poder verlo y además tenemos cosas que hacer. Y entonces Enrico Carotenuto comete el error de esperarse al día siguiente, cosa que seguro que nosotros no hubiéramos hecho, pero él se espera, ¿no? Pues evidentemente si estaba un poco apartado de la carretera quizá nadie lo iba a ver, o bueno, estaba claro que aquellos 3 seres no iban a iniciar su camino de vuelta hacia donde fuera, ¿no? Y entonces efectivamente al día siguiente, al alba, parten con, eso sí, con cámaras de fotos, con una cámara Kodak Retina número 2 con telémetro, y entonces empiezan a enfilar el camino hacia aquel objeto volador no identificado a 280 kilómetros de Bahía Blanca, pero les pilla una tormenta totalmente imprevisible y totalmente espectacular. Tienen que parar el vehículo, bueno, casi se matan intentando ir para allá, y total que llegan muy tarde, tardan alrededor de 4 o 5 horas en llegar, ¿no? Llegan a la 1 menos cuarto de la tarde, y resulta que el cielo, que estaba un poco cubierto de nubes, ¿no? Bueno, pues había luz suficiente, empiezan a buscarlo, dice Enrico Carotenuto, tiene que ser por allí, y llegan allí y no hay absolutamente nada, cosa que era bastante previsible por otra parte, pero lo que sí que se encuentran es un cúmulo de cenizas de unos 2 metros de altura y 5 metros de diámetro.
Y entonces dicen que esas cenizas empiezan a estudiarlas, tienen como un color rojizo y además están calientes. Empiezan a tocarlo un poco, unos 40 grados empiezan a medir estos ingenieros que tendrían esas cenizas. Y entonces en ese momento, claro, dicen, bueno, pues nos has engañado, ¿no? Creo que te has equivocado, o ¿qué te tomaste anoche? Y de repente miran al cielo y allí se encuentran ese objeto volador no identificado flotando encima de ellos, intentando levantar penosamente su vuelo. Y bueno, llega un momento en el que vete para el coche ahora mismo, coge la cámara, ¿no? Y se van para el coche, cogen la cámara de fotos y cuando el objeto está a unos 600 metros sacan una fotografía que no es de las mejores del fenómeno, ¿no? Pero que es una muestra de lo que es este caso, ¿no? Bueno, encima de ese objeto los ingenieros observan que hay otro exactamente idéntico y luego, como 1 kilómetro más arriba, observan un objeto volador con forma de cilindro que muchas veces se ha estudiado en ufología, que puede deberse a lo que serían, bueno, pues las naves nodriza, este tipo de objetos que se han visto, por ejemplo, en Alemania y en Rusia. Y bueno, pues llega un momento en el que los dos objetos más pequeños llegan a introducirse. Ellos lo ven perfectamente en el objeto con forma de cilindro y este empieza a desplazarse a una velocidad que ellos calculan en base a lo que tarda en desplazarse y el espacio desplazado en unos 12.000 kilómetros por hora. Ahí es nada, ¿no? Y se pierde directamente en el cielo. Bueno, aquí tenemos un montón de detalles. Este hombre llegó a hacer, bueno, pues hacerse unos análisis de sangre para ver si estaba perfectamente, a ver si había sido irradiado. Le empezaron a salir unas ampollas por todo su cuerpo, sobre todo por las manos, que desde luego que podrían haber sido una reacción alérgica a lo que estuvo tocando en el interior de ese objeto. Y bueno, pues lo cierto es que podríamos estar hablando de un Roswell que tuvo final feliz para al menos uno de los integrantes, porque claro, estamos hablando de uno de los ocupantes que podría haber salido, pero que luego pudo volver, ¿no? Luego, por otra parte, el doctor Enrico Carotenuto tuvo fiebre y temperaturas altas los siguientes días, se encontraba realmente mal, esos síntomas estuvieron durante un tiempo, ¿no? Es decir, que tuvo una consecuencia física para su cuerpo. Luego, este hombre llevaba gafas y con sus gafas, pues cuando se las quitaba tenía una marca rojiza, como en el caso Cas Landrum, que estuvimos estudiando también. Y bueno, pues lo cierto es que tenemos un montón de momentos que son únicos en la historia de la ufología, ¿no? Ese momento de darse cuenta del platillo, ese momento de sentirse con suerte de haber descubierto algo así, ese momento de reflejarse a sí mismo, ¿no? Verse en un espejo con un ovni. Bueno, el olor a ozono, a ajo, ese suelo blandito que me llama bastante la atención, el descubrimiento de ese ser, un ser humano pero tan pequeño, de 1,20 metros, ¿no? Con esos ojos inmensos, vidriosos, desencajados, ¿no? Esa mandíbula abierta también desencajada, los otros dos seres, la consola con números desconocidos, la inquietud de ese hombre pensando que va a despegar y yo voy a estar aquí y me va a pillar, ¿no? El terror de la escena, las descripciones totalmente perfectas de un perfil de ingeniería perfectamente definido. Bueno, pues lo que serían los aparatos, los números, el error de no haberse quedado allí, sino de irse a buscar ayuda o de no haber vuelto inmediatamente, el increíble suceso de las cenizas. ¿Qué serían esas cenizas? Esas cenizas realmente, ¿no? Me llaman muchísimo la atención. El momento en el cual empieza a ascender ese objeto, que además los hombres, aquellos ingenieros, dicen que tiene una luminosidad como rosácea, en un tono que no se les olvida nunca jamás. Y esto, yo les he comentado alguna vez que en Valencia, siendo un chavalín con 10 o 11 años, también tuve un encuentro con un objeto volador, estaba en el cielo, estaba en la playa.
Pero lo cierto es que el brillo entre anaranjado, metálico y rosáceo tampoco se me olvida, con lo cual puedo entender lo que pudieron vivir aquellos hombres, ¿no? A mí ese incidente me cambió la vida y seguramente Enrico Carotenuto también, porque después de contar su historia perdió varios trabajos y nunca jamás quiso volver a hablar sobre el tema. El caso fue publicado en diferentes periódicos de Venezuela y de Argentina y bueno, pues ahí tenemos un testigo que finalmente tuvo que acabar protegiendo su identidad, pues intentando pues, utilizar otro de sus apellidos para que no le identificasen con este caso. Y aquí tenemos este increíble incidente que desde luego es uno de los más extraordinarios de la historia de la ufología, un Roswell con final feliz, por lo menos para uno de los seres, una vivencia asombrosa de encontrarse 3 cadáveres en el interior de un objeto volador no identificado y un error, yo creo, ¿no? Que no sé si ustedes pensarán igual, pero un error que desde luego, pues, bueno, pues es la puntilla para un incidente que desde luego es uno de los más curiosos de la historia de la ufología. Nada más, espero que hayan disfrutado muchísimo de este videoprograma, me leeré sus comentarios con gran placer y nada, les espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Alquila un coche el señor Carotenuto y entonces a 280 kilómetros de Bahía Blanca él va conduciendo su volante, un cielo perfectamente despejado, con su radio, con sus cosas en la cabeza, cuando de repente a unos 300 metros observa algo, un brillo metálico. Este señor tenía un perfil de ingeniería que desde luego le permitía empezar a observar detalles que quizá nosotros pues no veríamos o se nos pasarían inadvertidos. Entonces este señor empezó a extrañarse porque aquello es uno de los más extraños que he podido estudiar en mis largos años de estudio de fenómenos ufológicos. Bueno, el protagonista de nuestra historia, Enrico Carotenuto, es un doctor en ingeniería aeronáutica, arquitecto de profesión y excombatiente de la Segunda Guerra Mundial por el bando italiano. Bueno, este señor estaba trabajando en una empresa de ingeniería de Venezuela y le mandan a Bahía Blanca, Argentina, para una prospección de unos terrenos donde van a construir unas viviendas. Y bueno, pues allá va en ese viaje de negocios, que además tiene un efecto extraño porque tiene un brillo de la luz del sol que a él casi que le está pues reflejando, ¿no? Le está deslumbrando y entonces aún así empieza a acercarse y en su subconsciente empieza a sentirse feliz, como un niño, ¿no? Con el descubrimiento de algo que sabía que era totalmente extraordinario. Y efectivamente ahí cuando llega pues tiene ante sí a un disco, un objeto con forma de disco. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Qué pasaría si existiera un caso como el accidente de Roswell y uno de los supervivientes intentase buscar ayuda? Hoy vamos a hablar sobre el caso de Enrico Carotenuto, ocurrido en el año 1950 en Bahía Blanca, Argentina, un caso fascinante, inquietante y que desde luego no parecía un avión aterrizado, su forma era bastante circular y entonces él empieza a acercarse y hay un momento en el que a 50 metros tiene que pararse porque dice, bueno, esto tiene que ser un proyecto secreto, yo no sé lo que es, pero desde luego es extraordinario. Su brillo reflejaba la luz del sol y era totalmente increíble. Eso sí, en todo caso y en todo momento, totalmente solo en la carretera. Y entonces aquí está Enrico Carotenuto, se sale del coche y empieza a andar hacia ese objeto